¿Te has fijado alguna vez en que la aguja del combustible parece bajar más rápido que antes? Llenas el depósito, conduces de la misma manera, no has cambiado tus trayectos, no vas revolucionando el motor, pero aún así el coche ahora recorre 80, a veces incluso 100 kilómetros menos por depósito de lo que recorría el año pasado. La mayoría de la gente le echa la culpa a la gasolina de mala calidad, a las bujías viejas o simplemente a la edad del coche. Lo acepta como un desgaste normal, pero la verdad es que esto no es normal. Es un robo silencioso que ocurre cada día bajo el capó de tu coche. En los coches modernos existen sensores específicos que funcionan como el cerebro del sistema de inyección. Cuando estos sensores se ensucian o se vuelven perezosos, empiezan a enviar información errónea a la centralita electrónica. El resultado es simple y cruel. El motor empieza a inyectar más combustible del que necesita, ahoga los cilindros, aumenta el consumo y te hace gastar más dinero sin que te des cuenta. Y lo peor, vas al taller, el mecánico pasa el escáner, no encuentra ninguna luz de avería del motor encendida y te cobra un dineral solo por decirte que todo está normal. En este vídeo, te voy a mostrar exactamente dónde están 5 sensores que disparan el consumo, cómo solucionar esto gastando poco y cómo devolverle a tu coche el consumo que tenía cuando salió de fábrica. Quédate hasta el final porque el último sensor de la lista es el más importante de todos. Controla el funcionamiento de todo el motor y, si se ignora, además de beber combustible, puede destruir el catalizador, que es una de las piezas más caras del coche. Vamos a empezar con un sensor que mucha gente cree que solo sirve para mover una aguja en el salpicadero. Número 1. Sensor de temperatura del refrigerante del motor, conocido como ECT por sus siglas en inglés. La mayoría de los conductores cree que si el indicador de temperatura está en el medio, el sensor está funcionando perfectamente. Pero no es exactamente así. Este sensor funciona en la práctica como el cebador de los coches modernos. Cuando arrancas el coche por la mañana, el motor está frío, el combustible no se vaporiza correctamente y el motor frío. Entonces, el ECT informa a la centralita para que entre en modo de calentamiento, conocido como open loop. En este modo, el coche ignora la economía y bombea combustible adicional para mantener el funcionamiento estable. Esto es a propósito. El problema comienza con el paso del tiempo. Este sensor está en contacto directo con el sistema de refrigeración y termina acumulando óxido, lodos, residuos minerales y suciedad del aditivo. Cuando esto sucede, empieza a mentir. Puede informar a la centralita que el motor está a 70 grados, cuando, en realidad, ya ha superado fácilmente los 90. El resultado es que el coche cree que todavía está frío y continúa enriqueciendo la mezcla incluso después de calentarse. En la práctica, circulas todo el día en modo de calentamiento, gastando entre un 10 y un 15% más de combustible sin darte cuenta. La solución es simple. El ECT normalmente se encuentra cerca de la válvula termostática. Si la punta está oscura, corroída o con aspecto de óxido, lo ideal es reemplazarlo. En Brasil, este sensor suele costar poco, generalmente menos de 100 reales, dependiendo del modelo. Incluso se puede intentar limpiar con un cepillo de latón y limpiador de contactos, pero el reemplazo suele ser la mejor relación costo-beneficio. Número 2. Sensor de temperatura del aire de admisión, o IAT por sus siglas en inglés. Los motores no queman volumen de aire, queman oxígeno. El aire frío es más denso, el aire caliente es más ligero. Para mantener la mezcla ideal de aproximadamente 14,7 partes de aire por cada una de combustible, la centralita necesita saber exactamente la temperatura del aire que está entrando. El problema es que este sensor generalmente se encuentra en el conducto de admisión o en el colector. Con el tiempo, se va cubriendo de aceite proveniente del respiradero del motor, vapores del sistema PCV y polvo que ha logrado pasar por el filtro de aire. Esta suciedad funciona como un abrigo térmico. Cuando entra aire frío, el sensor tarda en percibir el cambio porque está aislado por la capa de suciedad. Informa que el aire está más caliente de lo que realmente está. La centralita, pensando que el aire es caliente y pobre en oxígeno, retrasa el punto de encendido para evitar la detonación. El coche pierde respuesta, se siente aletargado y terminas pisando más el acelerador para compensar. Resultado, más consumo. Este es uno de los sensores más fáciles de solucionar. Generalmente está sujeto por un clip o un simple encaje. Basta con quitarlo, aplicar limpiador de contactos o limpiador de MAF directamente en el sensor,
sin tocarlo con los dedos, ya que la grasa de la piel puede dañar el componente. Después de la limpieza, la respuesta del acelerador mejora al instante. Número 3. Sensor de masa de aire, conocido como MAF por sus siglas en inglés. Existe un mito muy peligroso de que este sensor solo necesita atención cuando el testigo de avería del motor se enciende. Esta mentira te hace perder dinero cada vez que vas a la gasolinera. El funcionamiento del MAF es extremadamente preciso. Dentro de él existe un filamento de platino calentado a una temperatura muy alta, normalmente unos 200 grados por encima de la temperatura ambiente. A medida que el aire pasa por este filamento, lo enfría. La centralita mide cuánta energía eléctrica es necesaria para mantener caliente ese filamento. De esta forma, sabe exactamente cuánta masa de aire está entrando en el motor. Y es aquí donde reside el verdadero problema silencioso, los filtros de aire deportivos impregnados de aceite. Cuando el filtro recibe aceite en exceso, microgotas terminan siendo succionadas hacia la admisión. Este aceite se adhiere al filamento caliente del MAF y literalmente se cuece allí. El polvo y las partículas del aire se fijan en este aceite, formando una costra aislante. El aire sigue pasando, pero ya no puede enfriar el filamento correctamente. El sensor empieza a informar que está entrando menos aire en el motor de lo que realmente lo hace. La centralita reduce la inyección de combustible. A primera vista, parece algo bueno. Menos combustible, más ahorro. Pero no es así. Cuando la mezcla se empobrece demasiado, el coche empieza a fallar, pierde respuesta y da tirones. Instintivamente, pisas más a fondo el acelerador para compensar. El coche entra en modo de carga alta, inyecta más combustible y termina gastando aún más para hacer exactamente el mismo trabajo. Es un ciclo de desperdicio. Aquí va una advertencia importante. Nunca utilices limpiacarburadores ni limpiador de frenos en el MAF. Esos productos son agresivos, derriten el plástico del sensor o rompen el hilo de platino. El procedimiento correcto es retirar el sensor y usar exclusivamente limpiador de MAF, que se evapora sin dejar residuos. Pulverice desde lejos, sin tocar con un paño, cepillo o dedo. Este hilo es extremadamente frágil. Un MAF sucio puede fácilmente costar entre un 10% y un 20% más en el consumo. Una limpieza correcta suele devolver inmediatamente entre 3 y 4 km por litro en muchos coches. Número 4. Sensor MAP o sensor de presión absoluta del colector. Mientras el MAF mide el flujo, el MAP mide la carga. Este evalúa el vacío dentro del motor para entender si está en ralentí, en régimen de crucero ligero o exigiendo plena potencia en una subida, por ejemplo. Dado que este sensor se encuentra directamente en el colector de admisión, es el punto cero de la acumulación de carbonilla. En motores modernos, especialmente los de inyección directa, la acumulación de lodos y carbono ocurre muy rápidamente. He visto sensores MAP con el pequeño orificio de lectura completamente obstruido por una especie de pasta negra. Cuando esto sucede, el sensor no percibe los cambios de vacío con rapidez. Usted pisa el acelerador y la centralita tarda en entender que la carga ha aumentado, el coche falla, se ahoga y justo después la centralita exagera la inyección para compensar el retraso. Este ciclo de retraso y exceso destruye el consumo en el uso diario. La corrección es sencilla. Normalmente el MAP está sujeto por un único tornillo. Retírelo, observe el orificio. Si está sucio, utilice una herramienta de plástico, nunca de metal, para desobstruirlo con cuidado. Limpie el sensor con limpiador de MAF o limpiador de contactos electrónicos. Aproveche para verificar la junta tórica. Si está reseca o aplastada, tendrá una falsa entrada de aire que provoca ralentí inestable y un mayor desperdicio de combustible. Un simple O-ring lo resuelve. Hasta aquí hemos corregido la temperatura, la densidad del aire, el flujo y la carga del motor, pero nada de esto importa si el cerebro del sistema de combustible está funcionando con lentitud. Número 5. Sensor de oxígeno antes del catalizador, la famosa sonda lambda precatalizador. Existe otro mito peligroso. El sensor de oxígeno solo funciona o se rompe. La realidad es que se vuelve perezoso mucho antes de fallar. Un sensor nuevo alterna su voltaje varias veces por segundo, pasando de mezcla pobre a rica rápidamente, ajustando el combustible en tiempo real.
Con el tiempo, normalmente después de recorrer 120.000 kilómetros, los residuos de la combustión, el aceite, el azufre y los aditivos contaminan el elemento sensor. Sigue funcionando, pero reacciona más despacio. Cuando esto sucede, la centralita empieza a corregir en exceso. Mete demasiado combustible, luego lo quita demasiado, y luego lo vuelve a meter. El motor pasa gran parte del tiempo funcionando con una mezcla ligeramente rica. En la mayoría de los casos, esto no enciende ninguna luz en el salpicadero, simplemente reduce silenciosamente entre un 10% y un 15% el consumo. Y lo peor, ese combustible sobrante va directo al catalizador. Con el tiempo, la cerámica interna se sobrecalienta y se derrite. Entonces, usted cambia un sensor relativamente barato por un catalizador que cuesta miles de euros en España. Incluso existen métodos de limpieza, como la inmersión en combustible o la quema superficial de residuos, pero siendo muy directos, este es un sensor donde la sustitución es la elección inteligente. Si su coche ya ha superado los 150.000 kilómetros y este sensor nunca ha sido cambiado, el ahorro de combustible paga la pieza en pocos meses. Y antes de terminar, hay otro culpable oculto que debe ser mencionado, el sensor de presión del raíl de combustible. En coches más modernos, si este sensor empieza a descalibrarse, manda a la bomba a trabajar con una presión excesiva. El combustible es forzado a través de los inyectores incluso cuando no debería. Si ya ha resuelto todo esto y aún percibe un fuerte olor a gasolina o un consumo desmedido, este sensor debe ser revisado. El resumen es sencillo. Su coche no está viejo. Está recibiendo información sucia. Cambie el sensor de temperatura si el motor nunca sale del modo de calentamiento. Limpie el sensor de aire admitido. Realice la limpieza correcta del MAF. Desobstruya el MAP y no ignore un sensor de oxígeno cansado. Piezas baratas y sencillas pueden estar costándole una fortuna en la gasolinera. Pero atención, limpiar sensores es solo la mitad de la batalla. Si cree que repostar con gasolina premium siempre protege el motor, podría estar cayendo en el mayor mito del marketing automotriz. Haga clic en el próximo vídeo aquí en Mundo Auto J y descubra por qué la gasolinera en la que confía podría estar destruyendo exactamente los sensores que acaba de corregir. Véalo antes del próximo repostaje.